Le podemos saludar porque estamos totalmente en vivo, ¿eh? Las 2 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, perdón, el chivo del agua. Es un día así, un día complicado, mucha lluvia, ¿eh? Ha caído mucha Te agua. veo muy arriba para un día tan lluvioso, ¿eh? No. Yo voy a contar lo que me pasa. Hoy tenemos un programa de temas varios, ¿eh? Vamos a estar hablando en un instante nada más sobre la situación particular de lo que tiene que ver con la iglesia en Argentina. Situación importante. Semana interesante, quincena interesante con la encíclica, el documental del Papa y bueno, el comunicado del episcopado. Exactamente, muy interesante. Vamos a tener en primera instancia una voz, porque hoy la iglesia se ha planteado sobre la cuestión del aborto. La voz. Sí, el vocero, justamente. Posterior a eso tendremos actualidad de la provincia y después, obviamente, la realidad de los municipios, si todo marcha de acuerdo a lo preestablecido en este comienzo de programa. Antes de arrancar, vos decías, estás muy arriba, no lo puedo creer, la verdad. Estamos en un momento del país el cual yo invito a que cada uno arme su país. Que ponga su norma, que regule lo que le parezca. No voy a contar de dónde vengo, pero hay cosas raras en la política, digo. Me parece que nos falta muchísimo. Pero ¿con qué te estás comparando? No, con todo. O sea, con la media hay cosas realmente inentendibles. A ver, igual de inentendible como que en este contexto el gobierno manda un proyecto de aborto, o quiera mandar un proyecto de aborto, ¿no? O sea, un país que está colapsado sanitariamente, de repente te puede garantizar un genocidio masivo. Es raro. No, me parece que sería hasta... El tándem político viene una sensibilidad asombrosa, ¿no? Es increíble cómo eligen los momentos inadecuados para plantear temas inadecuados, ¿no? La verdad que es insolayable. Bueno, a partir de eso me parece que ese planteo, perdón, estoy como vos. Estás covidoso, Reina. No, jamás. No, te das alcohol en gel. Digo, Yo me voy a poner por las dudas. a partir de ese planteo, que yo coincido, trabaja sobre cierta incoherencia, es muy difícil todo lo que venga por detrás. Muy difícil todo lo que venga por detrás. Si el gobierno nacional tiene esa cuestión, me parece... ¿Ese gobierno o son los militantes? No, ese gobierno. Yo tengo mi duda, ¿eh? No, yo estoy 100% convencido de que es el gobierno. Creo que... Saben que el año que viene va a ser difícil plantear el tema. Sí, pero ese gobierno. Yo no tengo ninguna duda que ese... Vos decís que los militantes del gobierno en el tema ven que el año que viene va a ser difícil se trate, entonces lo quieren meter este año por la ventana para tratarlo. No, yo digo que tenemos que llegar a marzo del año que viene. Y si podemos meter cosas para distraer en el medio, distraemos. A ver, acá hay un gran fracaso que nadie lo quiere asimilar. Un dólar hoy tocó 190 pesos el dólar. Qué terrible. Entonces, a ver, yo no voy a contar cuándo, pero hubo una transacción, una transacción, una compra de dólares, ¿te acordás que hicimos en este lugar? A 129. No hace tanto tampoco. O sea, si vos guardabas, vos en genérico, ese planteo económico, ganás plata sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, me parece que forma parte de toda la situación particular que estamos viendo un desbarajuste. Ahora, vos me decías muy arriba hoy. No estoy muy arriba, estoy azorado por donde lo mires, realmente. Y hay cuestiones de una absurdez enorme. Cuando vos tenés ese desbarajuste a nivel nacional, no podés pedir nada de ahí para abajo. Yo planteo eso. E incluso, mirá lo que pasó esta semana en la provincia, lo de Kicillof, que lo cuestionaron sobre los varones del conurbano. No lo entendí, sinceramente, ¿eh? Yo no lo voy a defender a Kicillof, pero... No entendí lo del varón con el patriarcado, digamos. Quiso hacer un planteo... Creo ni él se entendió, me parece. No, para mí estuvo claro. Para mí quiso hacer un planteo del machismo del que hay, pero dijo, o intentó decir que hay un machismo, que ese machismo está sujeto a que se ha incorporado, o se ha aceptado la idea del varón del conurbano desde un sesgo machista que pasa totalmente desapercibido. No lo entiendo. No que el varón sea hombre, sino que la idea del varón ejerce sobre la población un concepto machista que se incorporó, digamos. Muy rebuscada. Muy complejo, pero me parece muy quisifoliano también. Quisifoliano, no, hoy estás... No, pero digo, más allá de eso, me parece que hay algo que es contundente de esa cuestión, que es que todos hablaron de la forma. Mayra, que es varona. Baronesa sería. Baronesa. Pero más allá de eso, todos hablaron de eso y nadie habló de los realmente varones del conurbano. Gustavo Poz. Jesús Cariglino. Me encanta, lo está escuchando a Longobardi, que le mando un saludo, ¿no? Hablando de
cuando hablaba, criticaba justamente, decía los varones del conurbano, los peronistas, siempre son como está relacionado al Por eso. peronismo. Es increíble. No, bueno, pero ahí, a ver, yo les recomiendo una nota de hora60.com que dice, aprovechemos para hablar de los varones del conurbano, donde se plantea justamente que Cambiemos fue la última fuerza política que llevó a varones del conurbano y nunca lo explicó. Llevó a Carilino y a Pose 2 veces. Y nunca lo explicó. Entonces, mediáticamente hay una construcción por detrás de eso que es muy contundente. Vos mirá lo que estamos repasando. Nación, esta hecatombe de que cada uno hace lo que quiere, entre proyecto de aborto o se piensa el proyecto de aborto. Provincia, todos hablamos o corremos el eje de la discusión. Imagínate lo que serán los municipios post pandemia. Digo, nos quedan 2 meses del año para sentarnos y ver la tele. Grabois tomando un campo de HB, ¿no? Sí, raro también eso, ¿no? Esa es la Pelea palabra. familiar de fondo, es raro. Esa ¿no? es la palabra. Para mí hay una rareza que volvemos a lo mismo. El problema que está en la forma. Yo voy a decir algo que el programa se está grabando y después por ahí lo edite esta parte, pero lo voy a decir igual, para la gente que está en este momento conectada. Grave, por favor, la gente. Esto sirve para el futuro, para extorsionar los reinos. Es muy difícil construir un país en serio cuando la población se somete a comprender la parcialidad de la realidad que le transmiten los medios hegemónicos. Ah, bueno, sí. Entonces, yo no estoy diciendo matemos a Clarín, lo que estoy diciendo es muy difícil, avanzar en una discusión seria si lo único que vamos a hacer es creerle a Clarín. Se perdió un poco eso. Antes sí era para salir un Clarín, te decían. Hoy ya no se dice tanto eso. Pero no llegás. Fíjate que lo del campo, tenés el móvil de Clarín y Echeverne da la nota ahí y la gente replica que Grabois se está tomando el campo de Echeverne. Que, insisto, hoy parece que estoy defendiendo a todos los que corren por detrás. Echeverre llorando hoy de que están las cosas de la madre ahí, que devuelven las cosas a la madre, no, una cosa no, nunca visto. Yo, a ver, por ahí no comprendo. No estoy justificando nada, que se aclare, ¿no? Pero... No, yo por ahí no comprendo tampoco. Pero ahí salió la hermana incluso a hablar. Me parece que es una cuestión más personal. Cada familia es un mundo, ¿no? Y Grabois aprovechó y sacó una tajada política. Primero que te voy a decir, de todas las que le vi a Grabois, me parece hasta la más noble. Pero ¿quién te cree que alguien le va a donar un campo a Grabois? Es muy raro. Digamos, hay un conflicto ahí que él lo compró y se subió, pero es raro. Nadie te regala un campo porque sí. No lo sé. No, bueno, no sé, quizás a vos te pasó, pero... No lo sé, digo, en este país todo puede pasar. Entonces, ese todo puede pasar, me parece que también le puede regalar un campo. Bueno. Digo, pero por eso forma parte de todo lo que estamos concibiendo a este modo de introducción, digamos. Vi un poco la entrevista de Novarecio con Grabois. Novarecio es una cosa hablando solo cuando tiene la gente enfrente. No la vi. O sea, sé lo que se dijeron, que le preguntó por el Papa. No, pero eso fue lo de menos. Es muy militante hasta que tiene al contrincante enfrente. Es increíble, no voy a decir nada. Sí, yo, a ver, creo que a todos nos pasa algo por una cuestión de que uno no quiere incomodar al entrevistado en esa sintonía. Yo lo que digo es que esto va a ser muy difícil. O sea, lo de Grabois me parece a mí que es residual realmente, pero a mí me preocupa un concepto de la confusión de la sociedad que puede salir para cualquier lado. O sea, eso sí me preocupa más. O sea, hay una sociedad confundida. Te voy a dar otro dato elocuente también en este desarrollo de comienzo de programa. Los medios empezaron a trabajar una idea que para mí es totalmente absurda, que es que el próximo gobernador no puede ser de la capital. Entonces, a partir de ahí, bueno... Pero los medios, ¿qué medios? Todos. Pero escúchame, Santilli, que quiere ser, María Eugenia era la vicejefa. Bueno, por eso, plantean esa discusión. Pero bueno, en este comienzo de programa, y quizá de cuestiones más complejas que lo habitual, vamos a abrir paso al primer invitado de la jornada de hoy. Vamos a ver si la tecnología nos permite recibirlo bien. Presbítero Máximo Jursinovich, vocero de la Conferencia Episcopal. Mariano Reino lo saluda, no sé si me está escuchando bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí, buenas tardes. Todo perfecto por ahora. Bueno, a ver, un poco... Perdón, les pido perdón, he acomodado un poquito acá mi cuestión acá técnica, pero espero que se me vea bien, que se me escuche mejor todavía. Sí, lindo cuadro. Estamos bien, ahí sale... Sí, acá tengo ahí sale un el cuadro en mi oficina. Pero ahí, a ver, para hablar un poquito y para desandar estas cuestiones, obviamente inevitable comenzar la charla de hoy por este planteo que ha salido hoy públicamente de la Conferencia Episcopal, de su comisión directiva,
donde me da la sensación que es la primera vez que uno puede decir blanco sobre negro, digo, en lo que va de este año, sobre un tema que se ha trabajado mucho en el amague, ¿no? Digo, el gobierno empezó a trabajar, aborto sí, aborto no. Bueno, me da la sensación que la Iglesia comunica de manera elocuente una determinación y un planteo que es como se dijo siempre en realidad, pero que bueno, sale en un contexto que realmente es importante, ¿no? Sí, me parece, Mariano, que hoy se agregan dos cosas, muy bien como vos decís y como dicen ustedes, en un contexto de país realmente complicado. Primero que más allá de la doctrina de siempre que tiene la Iglesia sobre el tema del aborto, que es una doctrina por supuesto contraria a lo que tenga que ver con la no vida, los obispos han manifestado claramente lo inoportuno de que este debate se pueda dar, ¿no? Creo que ese es un primer principio que tiene el documento que se dio a conocer en el día de hoy. Lo primero es lo inoportuno, ¿no? En un momento donde realmente el país atraviesa una crisis social que afecta a hogares cada vez más pobres, donde no tenemos la posibilidad por la pandemia de que los chicos estén en la escuela, donde realmente se ha puesto en evidencia una desigualdad de los recursos muy grandes, realmente la Iglesia cree que no hay lugar para pensar un proyecto de este tipo, digamos que justamente contradice el discurso de que se está cuidando la vida. En esto los obispos han sido muy directos. Lo mismo con decir, bueno, a ver, en cierta manera se ha manifestado muy fuerte la adhesión a la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Bueno, los obispos responden justamente, pensar una ley como esta oscurece, dicen los obispos, gravemente lo que significa la encíclica Fratelli Tutti, donde llama a cuidar la vida y a respetarla en todas sus etapas, ¿no? Y yo insisto con esto, me parece, amigos, que es lo inoportuno. Por supuesto, la Iglesia siempre va a mostrar una postura contraria a lo que es la legalización del aborto, pero además se suma lo inoportuno, ¿no? De poder, justamente en este momento donde se necesita poner la salud pública al servicio de una situación muy grave y sobre todo de una pandemia muy virulenta, como dicen los obispos, creemos que el esfuerzo tiene que estar justamente en cuidar la vida en todos sus aspectos y que este proyecto justamente desalienta la búsqueda de unidad, ¿no? Es decir, los obispos dicen que es un momento donde hay que buscar de todas las maneras posibles la unidad, y claramente este proyecto, en caso de que se concrete su envío al Congreso, en este momento plantea una coyuntura muy dolorosa. Sorprende la inoportunidad, porque a ver, me da la sensación que se hace mucho hincapié en la idea de cuidado de la vida, se hace mucho hincapié quizá en esta última trascendencia mediática de la idea de presentar el proyecto, pero semanas anteriores también se deslizaba, por lo menos mediáticamente, que se trabajaba la idea, incluso mismos funcionarios del gobierno, unos decían que sí, otros que no. Digo, este concepto de inoportunidad que coincido y que bien traes a colación vos, es lo que hace que la respuesta sea tan inmediata, digo, en términos de tiempo, porque salió hace muy pocas horas que se piensa la idea de enviar al Congreso la ley. A ver, les recuerdo algo que ha sido clave, por lo menos en estos últimos tiempos. Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre del año pasado y el 18 de diciembre la Comisión Permanente del Episcopado le mandó un comunicado muy fuerte al gobierno donde justamente decía que en este país no se necesitaba en este momento discutir el proyecto del aborto. Si ahí apenas, me acuerdo en ese momento, recuerdan la inauguración del Ministerio de Salud con funcionarias con pañuelo verde y toda esa cuestión, rápidamente la Iglesia se lo dijo al presidente, como lo ha dicho con cualquier presidente a lo largo de la historia con respecto a este tema. Sí creo que, como bien decís, Mariano, la situación de la pandemia, nosotros tenemos muchísimo contacto con iglesias del interior del país, donde realmente la situación sanitaria es muy compleja. Creemos, y como bien dijo el presidente, que la situación sanitaria realmente no permitía discutir esta situación. Por eso creo que justamente ante el primer atisbo que hubo de posibilidad, la Iglesia se manifiesta, como lo ha hecho siempre con el tema de la vida, digamos, con firmeza, de manera clara y sobre todo también de manera apasionada. Es decir, para nosotros esto no se trata solamente de un tema doctrinal, la vida no es un tema doctrinal solamente, sino es algo que tiene que ver con la esencia misma de la dignidad de la persona.
¿Cómo conjugar para la clase política la interpretación de la encíclica del Papa de manera eufórica, que bien lo relatabas vos al comienzo, y esta interpretación quizá subjetiva de, bueno, lo que no me conviene, lo desecho de las palabras del sumo pontífice, porque tenemos un compromiso en términos electorales? Digo, ¿cómo poder traducir esa cuestión para que la política no termine perdiendo la coherencia? Es que yo creo que ese es el desafío que tienen todos aquellos que hablan de Francisco. A Francisco no lo puedes tomar por partes, es como el Evangelio, salvando las distancias. Es decir, cuando yo tomo el Evangelio de Jesús no le saco páginas que me molestan, lo leo entero. Bueno, el magisterio de la Iglesia es igual, es decir, a mí me puede gustar o no gustar el magisterio. Cada persona puede adherir a la enseñanza de la Iglesia, sí o no. Ahora, el magisterio de Francisco en el tema de la vida es clarísimo. Y justamente vivir esa enseñanza del magisterio, para mí es claro que al Papa hay que tomar, al Papa hay que, como decía Ojea la semana pasada en la presentación de la encíclica, al Papa hay que leerlo entero, es decir, no hay que tomar partes, al Papa hay que leerlo todo. Entonces yo creo que tanto la dirigencia política como los que trabajan en el ámbito de la educación, los cristianos, al Papa tenemos que leerlo entero. Y no hay que quedarse con las partes que nos gustan del Papa, como nos pasa, insisto, con la fe. Y le pasa a todas las religiones. Quizá todas las religiones tienen mandatos, dogmas o símbolos que quizá unos son más costosos de adherir. Bueno, pero eso es parte justamente de la experiencia de la religión. Y en este caso, para mí, también de la experiencia del Papa. Máximo, preguntarte por las últimas declaraciones que salieron públicamente ayer sobre lo que dijo el Papa sobre los homosexuales. La verdad que, bueno, ayer nos desayunamos con eso, los diarios transmitían una idea. Hoy me tomé el trabajo, como decís vos, ver lo que decía el Papa, y lo que decía el Papa como que no era la misma línea que lo que transmitían los medios. ¿Nos podés decir un poco, clarificar, qué quiso decir Francisco, de una palabra autorizada, ¿no?, de los medios, ¿no? Qué bueno que lo pregunten, porque la verdad es que hoy también cuando desayunábamos con los medios diciendo que había habido un giro histórico en la Iglesia, me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De querer encontrar en lo que hace el Papa siempre una dimensión polémica de las cosas. En primer lugar, lo que ocurrió ayer es que fue presentado un documental que no presentó el Papa, digamos, ¿no? Fue un documental que presentó el director que lo realizó. En ese documental el director dijo justamente que en una parte del documental el Papa tiene una mirada positiva hacia lo que puede ser, en un caso determinado, la unión civil entre personas del mismo sexo. Yo diría dos cosas con respecto a eso. Lo primero es que en mi caso, y creo que tendría que ser el caso de los periodistas importantes y serios, es que yo no vi el documental todavía, con lo cual la verdad es que yo no podría decir con precisión y con claridad qué es lo que quiso decir el Santo Padre, porque insisto, el documental todavía no salió. Estamos hablando de la presentación del documental. Cuando lo vea les puedo compartir, bueno, a ver, qué es realmente lo que el Papa dijo, que por supuesto no estamos hablando de ningún giro del magisterio, porque esto, insisto, no ha sido por ahora ni siquiera comentado por la Santa Sede, digamos, ¿no? Es decir, tomaron lo que ha significado la presentación del documental. Eso por un lado. Por el otro, el Papa Francisco, incluso siendo cardenal en Buenos Aires, y muchos recordarán la discusión del matrimonio igualitario, siempre ha dicho que la posibilidad de la unión civil entre personas es un derecho que las puede acompañar, digamos, ¿no? Estamos hablando con excelentes letrados también en este momento, como ustedes. A ver, en ningún momento Francisco equipara el matrimonio, para Francisco y para la Iglesia, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esto no tiene nada que ver con pensar o decir que Francisco está dando un aval a un matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que está diciendo el Papa, insisto, cuando lo veamos lo vamos a poder confirmar, pero sí que ha dicho, inclusive, no solamente siendo Papa, sino también siendo cardenal de Buenos Aires, es que dos personas tengan protección legal es algo bueno, y que por supuesto no estamos hablando del sacramento del matrimonio, no estamos hablando de una experiencia religiosa, estamos hablando sí de lo que significa la posibilidad de que dos personas que se unen, comparten bienes, comparten, por ejemplo, insisto, ustedes saben mejor que yo de esto, comparten dinero, comparten bienes, comparten una casa, puedan tener frente a esa situación una protección legal. Eso es lo que ha dicho el Papa, pero insisto, lo ha dicho siempre.
y lo ha dicho incluso cuando en la Argentina se discutía el matrimonio igualitario. Después creo sí, y esto lo digo por mi cuenta, digamos, ¿no? También creo que en muchos de estos casos hay una necesidad, sale una encíclica del Papa que molesta intereses o que realmente pone de manifiesto verdades profundas de cómo vive la humanidad y enseguida tratamos de llevar al Papa a lugares de polémica, ¿no? Lo que ha significado Fratelli Tutti, bueno, quizá un poco a veces molesta, ¿no? A los poderosos, molesta a las personas que tienen que replantearse su modo de vida, y a veces es llamativo, ¿no? Que al Papa siempre se lo lleve cuando dice cosas importantes. Hoy la Santa Sede ha renovado por 2 años un acuerdo histórico con China para la designación de obispos, algo que quizá para nosotros no es tan importante, pero para lo que es el mundo diplomático sí. Me parece que tiene que ver, coincido con lo que decías vos, con mostrar al Papa en esta polémica permanente. Realmente lo que dijo es lo que, digamos, cualquier persona puede pensar. La Iglesia no puede decir que alguien pueda o no acceder a un derecho legal, digamos, ¿no? Por supuesto, ninguna de estas cosas se acerca a pensar que el Papa o que la Iglesia pueda pensar que el matrimonio cristiano, como nosotros lo vemos, se le sea concedido a personas del mismo sexo. Me voy a tomar una licencia, voy a hacer un repaso a título personal, que lo comparto. Por supuesto. En el último año... Perdón si fui muy largo, quizás fui muy largo en mi exposición. Vale la aclaración, es muy importante para nosotros escuchar esta voz y aclarando estos temas, pero me tomé un trabajo antes de la salida al aire, a veces trabajo, valga la redundancia. Último año de la Iglesia pasó de polémica o planteo a Iglesia y Estado asuntos separados a ser la Iglesia que le hizo ganar el frente de todos a un frente de todos encaprichado con el aborto. Digo, la Iglesia ha transitado en ese cambio de estadio de la política para con la institución en la Argentina en un año durante esas 3 situaciones. Es muy difícil para la Iglesia acumular tanta paciencia, ¿no? Digo, por eso lo hago propio y lo pienso en voz alta. La dirigencia política debería reflexionar profundamente también sobre qué rol tener para esta relación, porque si no es muy difícil, insisto, es a título personal, pero lo comparto aquí en la mesa. Me interesa conocer sobre todo tu opinión, Maxi. En 12 meses pasan esos 3 ejes. A ver, hay una parte del documento de hoy que si uno lo lee con detenimiento, que es el segundo párrafo, bueno, la Iglesia lo dice, ¿no? A ver, nosotros hemos acompañado la pandemia desde el primer momento, aceptando y acompañando todas las decisiones que han tomado los gobiernos, tanto nacional como provinciales o como municipales, ¿no? En lo que tiene que ver especialmente con la restricción de las celebraciones. Algo que tampoco fue fácil y que mucha gente también nos cuestionó, vamos a ser sinceros. Mucha gente nos cuestionó fuertemente el hecho de que la Iglesia ha estado tanto tiempo, por ejemplo, sin abrir, ¿no? Hoy hay protocolos para muchísimas cuestiones, digamos, de la vida cotidiana de la gente, y los de la Iglesia llegaron casi al final, vamos a ser sinceros. Bueno, la Iglesia lo aceptó eso, además conscientes de que tenemos que ayudar a cuidar a nuestra gente. Y también lo que significa en este tiempo de pandemia la ayuda social. Realmente es muy grande el trabajo que está haciendo la Iglesia a través de las Cáritas, a través de su presencia en los barrios más vulnerables, a través de los colegios que, si bien han estado cerrados, han estado preocupadísimos por la atención de los chicos en lugares donde prácticamente la conexión a internet no existe. Entonces yo en esto, y por supuesto ustedes me conocen, no soy de los que cree que la Iglesia tenga que hacer alarde de lo que hace. Ahora, realmente la cercanía de la Iglesia en tiempos de pandemia a la gente ha sido y es muy grande y muy riesgosa también. Yo en esto destaco también, la Iglesia es de las instituciones que han mantenido la presencia en los hospitales, en las clínicas a través de los capellanes, de las pocas instituciones que ha continuado con la visita a las cárceles. Bueno, creo realmente que sí, coincido, Mariano, a veces hay una valoración, me parece, menor de una presencia que, insisto, pasa a los partidos políticos, las historias de la política, y siempre seguimos estando en el mismo lugar, digamos, ¿no? Importante definición esa. Hablaste recién de la educación, solamente para aclarar, porque acá tengo un textual de que estaban cerrando escuelas parroquiales. Digo, un dirigente político lo ha planteado. Para aclarar esta situación, al día de hoy sí puede haber una situación por ahí de desfasaje,
pero por lo menos en la diócesis, acá te traigo un poquito más a lo que es nuestro cordón, ¿está tranquila la gente, digo, respecto a las instituciones parroquiales, digo, las escuelas parroquiales? ¿No hay en el horizonte cierre? A ver, las escuelas están teniendo complicaciones económicas muy importantes, no solamente en nuestra diócesis, Mariano, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Porque ha sido complicada especialmente la vida de las familias, que son las que pueden pagar la cuota. Entonces, claramente en algunos colegios existe una morosidad alta y en otros muy alta. Ahora, en esto valoro el esfuerzo enorme que están haciendo los maestros, los directivos y los representantes legales para hacer magia muchas veces y poder hacer que nuestras escuelas sigan siendo sustentables. También en esto hemos contado con la ayuda del Estado, como se ha conocido y se sabe, digamos, a través de las distintas ayudas que se han recibido. Por lo menos en la diócesis de San Isidro no está cerrando ninguna escuela, y creemos que lo importante en este momento es ayudar a la familia, es decir, la escuela parroquial es un servicio que se le presta a los padres que quieran elegir para sus hijos la educación de la iglesia. Y a quien hay que ayudar es a los padres, es decir, para la educación subvencionada, la educación como tiene formato la iglesia en su gran mayoría, en primer lugar es la posibilidad que se le da a un padre de poder elegir para su hijo la educación. Y bueno, por supuesto, estamos en un momento con muchísimas dificultades, pero haciendo lo posible para que nuestras escuelas sigan siendo sustentables. Cuando digo sustentable no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de poder brindar el servicio educativo que se quiere brindar, que muchas veces se da más en lugares donde realmente hay una necesidad muy grande de educar, como son los barrios más vulnerables. En nuestro partido, por ejemplo, acá en San Isidro, y también en Vicente López, hay escuelas situadas en los lugares más vulnerables de los partidos. Bueno, la estamos remando, pero estamos en camino. Lo que sí creo que es importantísima la necesidad que hay, y en esto es un llamamiento al gobierno provincial, al gobierno municipal, de no escatimar un solo esfuerzo en hacer lo posible para que los chicos que no tienen conectividad puedan volver a la escuela, digamos, ¿no? La última ya para liberarlo. No queriendo robarle tiempo, calculo que esa agenda, digo, en estos días será un octubre más movido del proyectado, pero algo que siempre cito, traigo a colación algo que me gusta, en la misa del fin de semana, una homilía de su parte que creo que encaja perfectamente para la consolidación, la recomiendo, particularmente la misa, pero la homilía, que es esta idea de un rol de la iglesia, no quedándose en el rol, digamos, o no limitándose a un rol. Bueno, me parece que eso también encaja en este contexto, digo, porque también van a estar los que salten diciendo la iglesia siempre la misma, contra el aborto, retrógrada, de este tema no puede hablar, es un tema de política pública. Bueno, creo que esa idea encaja y me parece importante si en 2 minutitos se puede compartir ese rol que salía a partir del Evangelio, pero que me parece que es importante. Bueno, primero, ya que me deja hablar de la Eucaristía de María de Caná, como siempre el agradecimiento al Canal de la 60 que nos permite poder llegar en este tiempo de pandemia a todos nuestros fieles, y nos tienen que mandar un agradecimiento desde Colombia, así que imagínense que llegamos a Colombia con la misa de María de Caná a través del canal, así que estamos en un buen momento. Sí, yo creo en eso. A ver, a veces está esta sensación de que la iglesia se tiene que ocupar de las cosas espirituales, ¿no? Lo decíamos con el Evangelio, de famosa frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como si la religión, cualquiera fuera, estuviera separada de la vida temporal. Y justamente para nosotros lo que significa la vida de la fe es un compromiso aún más fuerte con la vida cotidiana. Es decir, la iglesia y nuestra fe no es solamente algo que nos arrincone. Bueno, a ver, si vos tenés fe o si vos vivís la enseñanza de la iglesia, dedicate a lo espiritual, ¿no? Ponete en un rincón, rezá. Ahora después, cuando hablas de la sociedad, cuando hablas del bien común, cuando hablas de la política, cuando hablas de cómo vivir en un barrio, ahí pareciera que no se puede decir nada, ¿no? Y justamente, es verdad, hay cosas que son temporales, como son las del César, parafraseando el Evangelio, pero hay cosas que tienen que ver con el compromiso de la vida cotidiana. Y me parece que también la fe y la iglesia tiene una palabra para decir. Y esto lo vemos estos días mucho, ¿no? Cuando
se habla muchas veces del trabajo social y muchas veces uno se encuentra con muchos políticos o con muchas personas que cuando llegan a un barrio te preguntan, y porque la verdad es que la iglesia tiene presencia en los barrios hace muchísimo tiempo. Uno cuando recorre los barrios del conurbano y va a la capilla y ve a los curas que hace tiempo que están, y son una fuente de sabiduría muy grande sobre cómo se vive, por ejemplo, y cómo se acompaña la vida de los más pobres. Bueno, eso justamente también es ocuparse de las cosas de Dios, ¿no? A veces algunos dicen, bueno, no, pero la iglesia no se puede meter en política. La iglesia no puede meterse en política partidaria, claramente. Para sí la iglesia puede sentirse libre en la sociedad de tener una palabra, como lo ha hecho el Papa. Pensemos, no les alargo, pero pienso esto de la encíclica Fratelli Tutti. Los últimos capítulos están dedicados completamente a la vida de la política. Claro. No a la política partidaria, sino a qué valores puede tener la iglesia y puede compartir la iglesia con los políticos. No solamente para los políticos en cómo hacer política, sino también, por ejemplo, para los políticos como personas. Entonces, yo creo que eso, coincido, es un tema que a veces me parece que es más fácil que la iglesia se arrincone. Por supuesto, la iglesia no impone lo que piensa, no impone su mirada. Sí, está claro. Ahora sí queremos vivir en una sociedad donde la pueda proponer, por supuesto, y que el que la quiera escuchar, la escuche, como por ejemplo decíamos de la palabra del Santo Padre. Máximo, agradecerte por esta comunicación. Bueno, pasamos el chivo ya que estamos los sábados a las 7 en vivo y después queda para cuando la quieran ver, para acá, por este mismo lugar, la misa de María del Caná con la guía acá del presbítero Máximo Kursinovich. ¿Me permiten una sola pregunta a los conductores antes de terminar? Si usted me lo permite solamente, un pequeño excursus. 30 segundos, sí. Si no me uno con pullover y el otro con camisa. ¿Qué pasa con la temperatura del estudio? Que es raro, ¿no? Porque siempre se lo ve como muy distintos a los dos. Uno con pullover, el otro sin pullover. Nada más que eso, quería... Porque soy un seguidor fiel del programa. Usted lo sabe que yo lo veo siempre. Y aparte hace bien, ve uno de los programas que menos interés económico tiene con los municipios y con la política. Así que por lo menos cosas buenas ve. Te felicito por el cuadro, te felicito. Muchas gracias, acá estamos en... Por eso entró en calor Mariano, me parece. Estaba así antes. Estamos en la oficina de Rodolfo Donofrio. Así es. Bueno, gracias. Con esto, nada más que agregar. Será hasta la semana que viene. No, perdón, quería cerrar el programa ya. Máximo, gracias realmente. Una alegría, como siempre. Estamos en contacto. Abrazo grande. Ahí pasaba Máximo Kursinovich. Bueno, para hablar un poquito de la... Seguimos aquí en la actualidad de Hora 60. Bueno, repasábamos recién la situación particular del rol de la Iglesia con el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Kursinovich. Momento ahora de dar vuelta a la página, conversar un poco de la actualidad política. Ya está con nosotros el senador de la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini. Mariano Reino te saluda. ¿Me recibís bien? No te estamos escuchando, no sé si será un problema de micrófono cerrado. Ahí no te escuchamos todavía, a ver. La tecnología. A ver ahí, Lucas. Verte vemos perfecto. No te estamos escuchando. Te leemos los labios, lo que sería algo complejo no para nosotros, sino para la audiencia más que para nosotros. Yo creo que nos podemos ingeniar. Acá lo que me dicen que no tenés habilitado el mic. A ver ahí. No hay caso. Bueno, estas son las cosas de la tecnología que hablamos todos los programas. Bueno, esto es lo que puede pasar. Lo bueno es que intentamos solucionarlo al aire, entonces la gente sigue viendo a Lucas. Ahí lo vamos a sacar del aire para ver si lo podemos recuperar tranquilo. Bueno, lo importante es que ya está conectado. Estamos viendo... No, desde nuestro lado no es, y acá la aplicación esta que permite las conexiones es la que también identifica las cosas. A ver ahí, Lucas. No, seguimos sin... Qué macana, che. Seguimos sin tenerte... Vamos a ver si te podemos aprovechar. Vamos a hacer una cosa, salimos y volvemos a entrar, a ver si por lo menos tenemos algunos minutitos para aprovechar al senador. Bueno, son estas las cosas de la tecnología. Lo bueno es que no mentimos, estaba. Veníamos bien, nunca había pasado. Sí,
no sé si a ver, hablaba recién Jursinovich y fue todo lo mismo, razón por la cual entiendo que puede estar del otro lado del tema. Nunca lo sabremos, ¿no? Digo, en la falencia tecnológica puede pasar absolutamente de todo. A ver, ahora vamos a ver si nos acompaña la suerte. Esto ya es suerte, ¿eh? Le contamos a la gente. Esto es totalmente suerte, no queda otra definición que esa. A ver, ahora si Lucas está conectando el audio y no te podrá oír. Estoy leyendo en tiempo real lo que dice la aplicación. Lucas, a ver ahora si te escuchamos bien. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, Lucas, ahora sí. Bueno, te decía, costó, pero llegó al final. Me extraña porque estuve con un par de Zoom hasta recién, así que, bueno, gracias por invitarme y disculpen esto que no sé qué pasó. No, por favor, es la tecnología, es lo que a veces uno no controla, lo importante es tenerte conectado y obviamente aprovechar, a ver, un poco la comunicación contigo, hablar de temas varios, un salteadito importante, pero lo primero que quiero encauzar en esta conversación es, hace pocos días han planteado junto con otro miembro de la Cámara una arista política interesante, como puede ser, si se quiere, una pata dentro del espacio de Juntos por el Cambio, que han denominado Unidos. Digo, esta línea que traen a colación, digo, para los bonaerenses, un poco contar objetivos y por qué en este momento de la política decir el lanzamiento. Sí, a ver, nosotros venimos observando desde hace un tiempo que la principal fuerza de oposición, que creo que ha tenido una riqueza importante, pero que evidentemente quedó demostrado en las últimas elecciones, está faltando sumarle todo un sector de gente y de dirigentes que no se encuentran representados en los canales tradicionales de Juntos por el Cambio. Entonces, digamos, que no se encuentran en el PRO, que no se encuentran en la UCR o en la coalición cívica. Hay todo un sector muy grande, digamos, desde peronistas, independientes, radicales, desarrollistas, vecinalistas sobre todo también. Entonces, nosotros con Roberto Costa, que es presidente del bloque, nos pusimos a recorrer la provincia de Buenos Aires para realizar este armado. Es interesante porque Roberto viene más bien del radicalismo y yo vengo más bien del peronismo, pero los dos hemos encontrado que está faltando una conexión más fuerte con lo territorial, es decir, con los dirigentes y con los representantes de cada lugar de la provincia. Así que empezamos a armarlo, tenemos representación de gente que quiere trabajar con nosotros en 68 distritos. Hicimos un Zoom el otro día muy importante donde charlamos de estas cuestiones. Había más de 1000 dirigentes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual toma mucha fuerza esta manera de construir, que tiene que ver, vuelvo a decir, de abajo hacia arriba, desde lo local, con una impronta muy territorial, con una conducción provincial que es abierta para sumar lo que hoy no está representado en Juntos por el Cambio, porque creo que para volver a ser opción de gobierno tenemos que sumar aquello que nos faltó para esta elección. Y esto, como siempre digo, es lo último, no es contra nadie, es a favor, digamos, de un espacio que tiene que enriquecerse. Hablaste de sumar, hablaste de lo que le faltó para la elección, hablaste de volver a ser gobierno. ¿Cómo cae, digo, en el espacio o en el ala que han logrado armar, las posiciones más rígidas dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Porque esas posiciones me da la sensación que no ceden en sus planteos y en sus posturas, y en algún punto, no sé si tiene una confrontación, pero sí es muy distinto a esta idea de apertura y de consolidación del ensanche que ustedes plantean, digo, en lo personal y también en la lectura política, obviamente. ¿Cómo convivir y cómo te cae ese planteo de la ladura? Yo creo que todo aquel dirigente que tenga inteligencia va a tener que saber valorar lo que estamos haciendo. Estamos aportando al espacio. Así que me parece que si un espacio se vuelve endogámico y ombliguista y mira para adentro, se achica. Y entonces, digamos, creo que en la provincia de Buenos Aires es muy importante tener fuerza, porque no hay proyecto nacional si no hay fuerza en la provincia de Buenos Aires. Fíjate cómo, digamos, de hecho, bueno, el Frente de Todos, cómo se recuperó desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en la cabeza. Y creo que no hay digamos, que hay que evitar la tentación de caer en un espacio que sea meramente opositor. Recordemos, digamos, la oposición al peronismo antes de Juntos por el Cambio, que
tenía 30 puntos fijos, pero no subía de eso, y entonces era opción de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Eso puede ser cómodo para algunos dirigentes, pero no es bueno para la comunidad. Entonces nosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo igual, más allá de cómo le caiga a determinados sectores. En general, creo que esto es muy bien recibido, porque vuelvo a decir, esto amplía el espacio. Y después un tema que tocaste al pasar, que yo creo que está bien que un frente tenga varias líneas. Creo que tiene que haber alas a veces que pueden ser un poco más duras, un poco más dialoguistas, eso está bien. Yo lo que sí no creo, estoy en contra, es de todo aquello que signifique profundizar la grieta. Creo que nosotros tenemos diferentes visiones con respecto al oficialismo. Creo que muchos tenemos convicciones muy profundas. Creo que muchos tenemos cuestiones, hasta te diría, de formación y de fondo, pero me parece que no está mal, digamos, ver a quien está enfrente como un enemigo. Es alguien que piensa distinto. Y tenemos que empezar a entenderlo, porque si no la gestión no es buena. Así que, para tener una mejor gestión, creo que hay que apuntar a las dos cosas que estamos apuntando nosotros. Mucha apertura para evitar la grieta, y segundo, mucha territorialidad para tener sensibilidad, sentido común, prioridades claras y segundas líneas que te defiendan las transformaciones profundas que hay que hacer en nuestra provincia y en nuestro país. Senador, preguntarle, porque se habla mucho en los diarios a nivel nacional de la situación de la renegociación de la deuda del Estado Nacional, pero poco se habla de la provincia, ¿no? Donde vivimos todos y donde hay un conflicto importante y aparentemente no saldado. ¿Y en qué situación está? Digamos, si hay avances con eso. Y también preguntarle seguramente algo que estará tanto del presupuesto 2021 de la provincia. ¿Qué aristas interesantes tiene? ¿Qué es lo discutible? Y si es verdad que crean más impuestos. A ver, con respecto a las precisiones del presupuesto, todavía, digamos, no quiero avanzar porque hay algunas cuestiones que se están viendo. Sí hay algunas cosas que me parece que hay que marcarlas y que para nosotros son primordiales. La primera, que me parece que la provincia de Buenos Aires es obvio que tiene un problema estructural porque aporta 40% del PBI de la provincia y está recibiendo el 20% de los ingresos. Ahí tenés un gran problema. Pero me parece que parte también del problema es que hasta ahora ha sido muchas veces gobernada, no con un espíritu que venga desde la provincia de Buenos Aires y que entienda que tenemos el volumen de una república, la superficie de Italia o de España, y por lo tanto hay que gobernarla como si fuese un país, con la altura que eso significa, con las prioridades que eso implica, y entonces hay que darse, por ejemplo, un tema que no está planteado, una visión productiva y exportadora de la provincia. Y entonces vos tenés que poner inversiones de infraestructura en puertos y en conexión con las vías de acceso a mercados internacionales que hoy parecen olvidadas. Diga, acá en la provincia hay un tema que no va a ser solucionado mientras no veamos una provincia que tiene un tamaño de un país y por lo tanto tiene que ser gobernada como tal. Y después, con respecto a las precisiones ya de presupuestarias para lo que viene, nosotros siempre hemos tenido la postura de ayudar al Ejecutivo para que pueda tener herramientas, y eso se ha visto porque nosotros teniendo mayoría en el Senado, sin embargo, el Ejecutivo no se ha visto privado de, por ejemplo, el endeudamiento, pero nosotros le hemos puesto no solamente topes, no solamente coparticipaciones a cuestiones que tienen que ver con los ingresos, sino también topes a lo que tiene que ver con lo impositivo, que vos lo deslizaste recién. Creo que hay que empezar a entender que necesitamos que el Estado tenga sus recursos, pero que esos recursos no puede ser que ahoguen al sector privado. Y de hecho el sector privado viene demasiado castigado para que haya aumento sustancial de los impuestos. Uno puede entender que haya un acompañamiento de la inflación. Tenemos un país con inflación alta. Por lo tanto, que vos puedas tener una actualización impositiva puede ser razonable, aun cuando sería lo ideal que en algunos sectores, sobre todo productivos, vayamos dándole aire. Pero una cosa es esa y otra cosa es caer en esta tentación que hay en la política, en la dirigencia argentina, de un estatismo que no entiende que la salida de nuestro país está en la producción y está en el trabajo vinculado a lo productivo. Como ya lo dijo hace tiempo un viejo general, cada uno tiene que producir aquello que consume, ¿no es cierto? Y me parece que es un eje que se ha perdido, y se ha perdido sobre todo por aquellos que muchas veces invocan a ese general.
¿Le gusta el desarrollo del gobierno provincial en el manejo de la pandemia? Digo, en términos generales, se han pasado por estadios varios. Hoy estamos con el foco en la cuestión del interior. Acá en AMBA ya flexibilización plena. Y el interrogante a futuro, la temporada de la costa, que arranca ahora aparentemente noviembre, diciembre. Digo, pero en términos generales, en todo este proceso de pandemia, ¿qué valoración de la provincia y la gestión frente a la misma? Primer punto, me parece que nosotros tenemos que ser... en un inicio teníamos que ser muy prudentes con respecto a los ejecutivos municipales, provinciales y nacionales, porque era una situación inesperada. Creo que había que darse un tiempo prudencial, y ese era el sentido también de las cuarentenas, para poder organizar el sistema, sobre todo de salud, sanitario, a efectos de poder dar respuesta a esta situación de pandemia. Ahora, eso era una cuestión que tenía razonabilidad durante los 15 primeros días, durante un mes, que vos digas, bueno, paro la actividad, ordeno, doy prioridades, cuido a los sectores vulnerables y seguimos adelante. Yo creo que hubo en primer lugar en muchos sectores un enamoramiento de la cuarentena en un principio. Muchos de nosotros lo señalamos con tiempo, obviamente que en ese momento éramos minoría y a veces nos criticaban, que había que tener cuidado con lo que se estaba haciendo porque íbamos a afectar la rica biodiversidad social. Entonces, cuando vos afectás a ese pequeño comerciante, ese pequeño trabajador, cuentapropista, profesional, empresario, después es muy difícil la recuperación. Y me parece que hemos hecho un daño, o se ha hecho un daño muy grande desde los ejecutivos con esas cuarentenas generalizadas y demasiado extensas. Espero que se empiece a entender que no hay mucho más margen para tener con este cerco a toda la provincia. Así que veo cosas positivas ahora que se empieza a reaccionar. Por ejemplo, bueno, una cuestión muy importante, va a haber temporada de verano. Ahora, se termina de anunciar eso y después se ponen algunas cuestiones que no tienen sentido, que los teatros no, que los campings no, que no tiene, digamos, tan al aire libre, no tiene mayor peligrosidad que el resto. Y ahora diciendo, bueno, que vamos a ver de acuerdo a cómo sea la situación sanitaria de cada localidad. Yo creo que hay que avanzar en el sentido de permitir que la gente pueda volver a trabajar, que los chicos puedan ir volviendo a clases. Una sociedad encerrada no se va a desarrollar ni vamos a solucionar nuestros problemas. Más allá de que hay que ser muy serio con respecto a la atención de los sanitarios. Pero digamos, lo que estamos viendo es el peor de los mundos. Claro. Porque al final reventamos la economía con una cuarentena eterna y en los sanitarios no tenemos mejores resultados que el resto del mundo. No te quiero robar tiempo, sé que tenemos que entregar ya la brevedad, pero quiero aprovechar, a ver, hablabas recién de la temporada, de la situación que se viene, te toca la referencia para Mar del Plata, digo, la preocupación excede la cuestión de qué se habilita o qué no se habilita, digo, la temporada que se viene ya se arranca con el pie izquierdo, más allá, digo, de estas semiaperturas o estas indecisiones. Creo que va a arrancar muy bien, porque a pesar de que se le dio mucha vuelta, los anuncios se hicieron, va a existir, y la respuesta que estamos viendo con estos planes de prefinanciación y de estímulo, digamos, al turismo para Mar del Plata son excelentes. Creo que la gente quiere salir de este encierro, y para el público del turismo interno, Mar del Plata sigue siendo la capital de los argentinos. Así que creo que va a ser una muy buena temporada. Obviamente que nosotros constantemente tenemos que estar atentos para estar empujando y que no haya locuras que a veces surgen de algunos burócratas que están en el Estado y que me parece que se olvidan de dónde viene la dinámica de la sociedad. Y entonces toman decisiones encerrados y sin conexión con la gente y con la realidad social y económica. Y en el caso de Mar del Plata, yo veo los números ya de esta temporada, lo que empieza a indicarse, creo que va a ser muy buena, pero vamos a estar atentos para que efectivamente se cumpla con la promesa y con los anuncios de temporada. La última, ahora sí, ya te liberamos. Se te veía hoy en las redes sociales compartiendo el mensaje de la conferencia episcopal. Hace un ratito nada más conversábamos con el vocero. Es curioso, ¿no? Digo, y deberíamos analizar todo, que hace meses que venimos defendiendo la vida, el concepto de la vida desde el gobierno, y de repente en los últimos meses del año presentemos o acerquemos la idea de presentar el proyecto del aborto. Es raro. Es una incoherencia total.
y la verdad que muestra que no hay prioridad vinculada al bien común, porque me parece que la Argentina tiene otros problemas que recién lo estamos enunciando. Y entonces acá no solamente atacás a la vida, sino también que nuevamente provocás la división. Son cuestiones que no unen en Argentina y me parece que responden a modas que son de afuera, a modas que muchas veces tienen que ver con pequeños microclimas urbanos, pero que no son expresión de lo que necesitamos como país, que es apostar a la vida, que es apostar al trabajo, que es cuidar a la familia, y creo que esos disvalores que a veces se toman como cuestiones políticas para tratar de tapar otros problemas, después terminan pasando facturas muy grandes. Facturas muy grandes para los gobiernos que se equivocan y también para los pueblos si llegan a aplicarse estas políticas. Entonces, si cuidamos la vida, tenemos que ser coherentes. Yo creo que si algo se le pide hoy a la política y a lo público, es la coherencia. Y en eso tenemos que ser profundamente honestos. Entonces no podemos estar diciendo una cosa y después hacer otra. Espero que prime el sentido común. Vamos a ver, por si acaso vamos a estar atentos. Y bueno, este es un país que a veces, teniendo todo, no ha tenido la dirigencia suficientemente inteligente y con la altura para que seamos potencia. Digamos, eso también tiene que ser motivo de esperanza, porque señal de que si estamos mal es porque se han tomado malas decisiones, pero quiere decir que si tomamos buenas decisiones y otros rumbos podemos mejorar. Bueno, en este tema creo que hay que entender que los valores que uno también siembra, de cuidado a la vida más vulnerable, es una enseñanza que también te educa al pueblo. Por eso es tan importante cuidar la vida en todas las instancias. Lucas, agradecerte por la conexión, disculpas que te robamos más tiempo del pactado en producción, así que próximamente repetiremos el encuentro, hay muchísimos temas para conversar contigo, así que respetando lo que nos pidieron, con la licencia y las disculpas por excedernos en el tiempo, el deseo de lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y los felicito por el programa. Gracias, abrazo grande y buen fin de semana. Gracias. Pasaba ahí Lucas Fiorini, senador de la provincia de Buenos Aires, lo teníamos que entregar y 50. Bueno. ¿Quién dice 50 y dice 57? Cosa que pasa, tuvimos ahí el problema de la tecnología de comienzo. No, bien, muy bueno, bien, la verdad que... Bien. Conceptos sólidos, interesantes. Da esperanza, ¿viste? Alguien en este país da esperanza. Hay esperanza. Tanda, ¿te parece? Y seguimos segunda hora del programa, hasta las 8 estamos. A mí vamos a hacer un poquito más de las 8, ¿no? Si no nos echan. Tanda y después seguimos, vale. Seguimos aquí en vivo por hora 60. Pasaba la primera hora del programa, son las 7 en punto. Una primera hora marcada por coincidencias, pero interesantes igual. Digo, está el planteo obviamente de la iglesia. Una definición de Lucas, la verdad que es muy interesante. Apela al sentido común, lamentablemente. Digo, lo que está faltando. No nos daba el tiempo, pero bueno, no lo quiero desmotivar tampoco yo a él, ¿no? Digo, me parece que podría ser un tema a tener cierto... que algunos dicen, algunos que saben, dicen que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Tendría que primar ese sentido, ¿no? Pero parece que en este momento la cosa o la política, ¿no? Viene por otro lado. Sí, me apuntala alguien el parecido, alguien que está mirando, con Kevin Spacey, de Fiorini. Ah, bueno. Era parecido, a modo de... Kevin Spacey, se quedó en los 90. El actor, ¿no? Para mí era aceptable. Puede ser por el plano de la... Puede ser por el plano, claro, la pista también. de aterrizaje que tenía. Pero bueno, más allá de eso me parece importante. Segunda hora del programa, vamos a cambiar el eje. Porque hablamos mucho de la previa de lo que fue el 17 de octubre y hablamos poco del post 17 de octubre. ¿Sirvió para algo? ¿No sirvió? El dólar desde el lunes no para de aumentar. Digo, el gobierno, ¿para dónde? ¿Qué rumbo tomar? Estamos cerca del acto del 27 también, que es elocuente. Y es lo que yo dije que iba a participar Cristina. Vos me pasás las que no acierto, las que acierto... Esta sí, la verdad, esta la tengo que reconocer, ¿eh? Yo no soy un tipo que reconoce. Vos dijiste que no iba a ir, Cristina. Dije que, que iba a hablar el 27. Y que la fuerza te apuesta en el 27. Pero fue máximo, ¿eh? Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. El 27. Ya trajo la estatua del $1.000.000. El 27.
Ahí me está llegando info, por eso me quedo callado. Habla Cristina. ¿Dónde va a ser el acto? Qué fiasco fue lo del 1.000.000 de conectados, ¿eh? Párrafo aparte, ¿no? Iban a haber 1,5 millones de personas conectadas y se cayó la plataforma, una cosa. En el CSK. Nah. Bueno, es simbólico. Yo, a ver, si acierto esta me voy. ¿Dónde van a poner la estatua de Néstor? CSK. ¿En CK? Sí. Sí, la estatua de Néstor va al CSK. Nada, me llegan mensajes. La gente no le gusta cuando entrevistamos. Ahora que hacer un ratito más que vamos a hablar con peronismo, kirchnerismo. La primera parte, Iglesia, Cambiemos. Y ahora, si estamos esperando que se conecte alguien que está confirmado, pero no, sí, te puedo confirmar eso. Te puedo confirmar el martes. Mira, el martes hay 3 acontecimientos. Muerte de Néstor, 10 años del último censo, que este año bien, gracias. Ese fue el mismo día. Cumpleaños mi padre y cumple 20 años el sacerdote Máximo Jursinovich. Mirá. Así que va a tener misa también ahí especial para los 20 años de su ordenación. Bueno, mientras ingresa el participante que continúa, Nicolás Cherey, militante de... bueno, le vamos a preguntar a él ahora. Él es integrante, obviamente, de la corriente Lealtad Militante. ¿Es un desprendimiento o algún concepto de lo que sucedió para con Nuevo Encuentro? Bueno, ahora nos va a explicar él más en detalle la situación. Aparte, obviamente, que es un hombre para dialogar de política largo y tendido. Vamos a ver si nos recibe bien. Nicolás, Mariano Rey no te saluda. ¿Me escuchás bien? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estaba tratando de ingresar al Zoom. Te agarramos ocupado por lo que veo, manejando. Sos el... Así es, sí, en el auto, ahora frené, ya regresando a mi casa. Bueno, gracias entonces por la deferencia. Es la primera nota que hacemos desde el auto, no es menor, así que has roto esa sección. Pero bueno, a ver, Nicolás, un poco, te lo decía en la presentación, hoy se te identifica en la corriente Lealtad Militante. Es inevitable consultarte, el 17 de octubre, el sábado pasado, han tomado una decisión, los que somos aquí de la zona, la referencia tuya automática era para con Nuevo Encuentro. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha tomado esta decisión que hoy te ubica en esta corriente Lealtad Militante? Bueno, en primer lugar, decir que estamos muy contentos con el armado, con la decisión de haber conformado esta nueva organización, con toda la simbología que trae el 17 de octubre, que nos convoca a seguir construyendo y a seguir militando dentro del movimiento y por sobre todas las cosas dentro del Proyecto Nacional y Popular, que nos sentimos muy referenciados con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con los diferentes gobiernos municipales que están haciendo un gran esfuerzo en esta situación bien compleja. Nosotros siempre decimos, sufrimos 2 pandemias, ¿no? La primera es la de 4 años de neoliberalismo encabezado por el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal, y en segundo lugar la pandemia propiamente dicha del COVID-19 que golpea a la economía argentina, a la economía regional, a la economía mundial. Pero bueno, en ese contexto es que nosotros tomamos esta decisión que tiene que ver con una forma de pensar, con una forma de apostar aún más al movimiento, al proyecto nacional y desde nuestro humilde lugar aportar a eso, ¿no? Aportar a la construcción y aportar hacia adelante, aportar hacia el futuro que sin duda una vez que salgamos de la pandemia lo creemos auspicioso, creemos que se han tomado decisiones importantes y que vemos con muy buenos ojos lo que va a venir para la Argentina. Voy a confesar que quizá tenía muchos nombres propios en mis redes sociales y en mis contactos de WhatsApp, que uno los identificaba con Nuevo Encuentro. Ahora, la bajada que han hecho desde los logos, de las fotos de perfil, desde las redes sociales, para transmitir esta idea de corriente de lealtad militante, ha sido muy contundente. O sea, yo realmente me llamó la atención. Obviamente yo tengo por ahí la referencia de los nombres propios de la zona norte, pero me parece que hay hasta, me atrevería a decir, una idea de enamorarse de esto nuevo que surge. ¿Coincidís con esto? Fue importante, ¿eh?
Bueno, es bueno que lo digas. Ahí hay un grupo de compañeros y compañeras que se tomaron el trabajo de esta, de esta estética, de esta forma, de esta idea de construir esta nueva organización desde esa palabra, ¿no? Desde la palabra de la lealtad. Ni más ni menos, rondando hacia el 17 de octubre, pero que tiene que ver también con nosotros como esa identidad que defiende a Néstor, que defiende a Cristina, que defiende a Evita, a Perón, digamos. Me parece que tuvo que ver mucho, no fue algo planificado de años ni nada que se le parezca, sino que se dio de esta manera y que hubo un trabajo, se intentó un trabajo interesante en términos de comunicación, y sí, sin duda creemos que se dio de alguna manera, pero nosotros tampoco creemos que, digamos, que somos tan importantes, ¿no? Digamos, Claro. tenía que ver con esta mirada, con esta idea del aporte a la construcción política. Terminan mal con la facción que no lo siguen, digo, no sé si ruptura, pero digo, el desprendimiento desde lo interno y también para poner blanco sobre negro, digo, en esta idea de aclarar. ¿Se termina en una situación como? No, para nada, para nada. La verdad que fue un proceso de discusión en los últimos años, tal vez, que no lo pudimos saldar y que en definitiva se toma esta decisión. De hecho, a ver, muchos de nosotros tenemos no solo compañeros y compañeras, sino que también tenemos amigos y amigas Claro. en esta organización en la cual aportamos también y que sin duda nos va a encontrar en el camino y la verdad que nunca es algo que uno hubiese pensado hace unos años atrás, pero se dio de esta manera y lo vivimos con cierta naturalidad, sobre todo por lo que decía antes, ¿no? Tenemos amigos y amigas, hemos transitado muchos años, sobre todo los últimos muy duros, y bueno, se dio así, digamos, no hay mayores complicaciones ni diferencias que, digamos, para remarcar, digamos, no, nada del otro mundo, digamos. Bien, te saco un poco de esto que es más partidario, pero que quería aprovechar la comunicación contigo para conversarlo. Sos profesor de historia, digo, lo sumo a la charla porque aquí va por ahí mi locura, ¿no? Yo digo, no lo viví, ¿no? Pero lo leí desde el 55 para acá, que no veía tanta violencia en la vida democrática del país, digo, de un planteo antigubernamental. O sea, no sé si se me entiende a lo que apunto, pero digo, ¿coincidís con esto o me podés traer a colación algún antecedente de decir, no, este momento se asimila a este otro? Porque es realmente una situación muy difícil la que estamos viviendo por afuera de la política, ¿eh? Sí, a ver, uno ve situaciones, manifestaciones que rondan el odio, que se manifiestan de esa manera, digo, me parece que también tiene que ver esto con las nuevas tecnologías, el siglo XXI. Me parece que hay ahí una mezcla de cosas que hace que la construcción de la opinión pública o de un sector de esa opinión pública sea tan radicalizada y que no pueda observar y ver otras cosas. Me parece también que tiene que ver un poco con eso, porque por momentos parecen no solo frases hechas, sino construidas desde algún lugar que no se condicen con la realidad de ninguna manera, y que no hay forma de poder llevar adelante un debate serio a partir de esas expresiones. La verdad que me cuesta decirlas o nombrarlas o dar un ejemplo de lo que hemos escuchado en muchas de las manifestaciones anticuarentena, incluso quemando barbijos, digo, esas cuestiones muy simbólicas. Yo por lo menos la relaciono mucho con el siglo XXI, con los últimos años en los cuales
las redes sociales, las nuevas tecnologías han influido mucho en el pensar de algunos sectores y que alimentan aquello que tal vez decías vos desde mucho tiempo atrás, en la Argentina y en otros lugares del mundo se vive algún nivel de posiciones radicalizadas que no suman, que no construyen, que no tienen que ver con el juego democrático, porque uno puede estar en contra, ¿no? Nosotros, de hecho, lo dije al principio, estuvimos en contra, en la oposición del gobierno anterior, pero creo, y en algún punto estoy seguro que no nos han visto manifestándonos de esa manera, con esa forma de virulencia tan extrema en la cual no hay manera de construir así. Es realmente complejo. Salimos de la oposición, nos metemos un poco en lo que corresponde al oficialismo. Estamos en un momento delicado, ¿no? Digo, la pandemia nos empieza a ubicar un contexto desde lo numérico difícil. Esta semana desde lo económico, digo, no sabemos cómo se acomodará la situación. Digo, ¿cómo ponemos a la Argentina de pie en este escenario, Nicolás? Bueno, decía un poquito al principio, me parece que a ver, desde que arrancó todo esto, los primeros pasos han sido muy acertados porque veníamos en términos de sistema de salud muy atrasados. Los primeros pasos de la cuarentena han permitido al gobierno nacional y a diferentes gobiernos provinciales poder avanzar en preparar el sistema de salud ante los posibles contagios masivos. Lamentablemente llegaron después de 3, 4, hasta 5 meses de declarada la cuarentena, y lo que fue al principio de ese masivo contagio en lo que fue el AMBA, lo que es el conurbano bonaerense y la capital federal, hoy lo están sufriendo más también ciudades del interior y pueblos relativamente numerosos que la están sufriendo y mucho. Digo, por suerte se han tomado medidas para poder controlar y que las muertes no sean mayores, porque lamentablemente yo vi el dato de ayer, 18.000 contagios y algo así como 400 personas muertas. Es muy triste, en primer lugar es muy triste, pero por otra parte también el grado de mortalidad, el índice de mortalidad es bastante bajo en comparación a otros países que la están sufriendo ahora igual que nosotros, e incluso que en meses anteriores también la han sufrido. Por lo tanto, creo que en ese sentido se han tomado medidas a tiempo. Tenemos que seguir con esta idea de cuidarnos, de seguir tomando las medidas correspondientes para que el aislamiento preventivo sirva, porque uno ve que en muchos lugares y sectores pareciera ser que no, como que no está pasando nada, y eso duele un poco. Duele un poco a nosotros como ciudadanos, como militantes, pero veo e imagino y hablo con personas relacionadas al sistema de salud que están todos los días trabajando, y la verdad que ellos sí lo ven muy mal que suceda eso. Ven con muy malos ojos que parte de la población haya dicho, bueno, ya no pasa más nada, esta enfermedad a mí a lo sumo me va a traer algún inconveniente mínimo. La realidad es que sigue siendo una enfermedad por la cual todavía no hay vacuna, por la cual hay muchas cosas que todavía no se saben y que nada, se está investigando, se está trabajando. En ese marco me parece a mí que todo indica que en los primeros meses del año que viene estaría la vacuna y estaríamos en condiciones de poder retomar a cierta normalidad. Me parece ahí que el gobierno nacional tiene programas, tiene una idea, ha resuelto otras cosas como es las cuestiones de los bonos, de los bonistas extranjeros, que han resuelto una parte de la deuda muy importante que se había generado. Y entonces me parece que hay
formas y maneras por las cuales la Argentina va a salir de esta. Me parece que también creo que no va a ser una cosa fácil de ninguna manera, y tampoco creo que lo vayamos a hacer solos. Me parece que también hay indicios positivos en la región, como lo que pasó el domingo en Bolivia. Me parece que ahí ciertos sectores de la población están empezando a ver con buenos ojos las ideas más parecidas a las nuestras, ¿no? que a la oleada anterior que empezó a ver con buenos ojos ideas más conservadoras o más de derecha, por así decirlo. Preguntarte, Nicolás, el próximo 27 se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor. Cristina ya anunció que va a estar, que va a haber un acto, va a inaugurar una estatua muy importante. El hecho de que no haber aparecido en el acto del 17, ¿lo ves como un mensaje hacia la política o un acuerdo entre Alberto y ella? Porque se esperaba mucho un mensaje o la presencia de ella. Sí, sin duda que para nosotros tal vez lo esperábamos, yo en lo personal también, pero me parece que tiene que ver con las responsabilidades del caso, ¿no? Y nosotros muchas veces tal vez lo vemos más como dirigente política que la función que cumple institucionalmente. Uno hace memoria y retrotrayéndonos en la historia, no, hay que ver, la figura de los vicepresidentes nunca tuvo tanta importancia como la de Cristina. Entonces, tal vez nosotros exageramos un poquito y queremos me parece que ella es muy responsable en ese sentido, que cumple muy bien la función de vicepresidenta primero y segundo la función de dirigente. Entonces, en ese caso, son cosas que tal vez nosotros mismos exageramos y que esperamos, pero nada fuera de lo normal. Y lo del 27 sí me parece muy importante. Estamos con ciertas ansias de que salga bien ese acto, de que la gente, una gran porción de la sociedad, recuerde a Néstor como lo recordamos nosotros, como ese dirigente político que pudo sacar al país adelante, que lo sacó en términos económicos, que puso a la política en primer lugar, que en términos sociales benefició a vastos sectores. Entonces, estamos muy comprometidos incluso con esta fecha del 27 de octubre, que uno la recuerda como si fuera ayer. Yo en estos días estaba recordándolo porque justamente muchos de nosotros estábamos haciendo el censo ese mismo día y bueno, este año por efecto de la pandemia no se va a hacer, nos correspondería, seguramente se haga el año próximo. Preguntarte como profesor de historia, ¿no? Seguramente por ahí leíste, no creo por el autor, pero la historia de los vicepresidentes, ¿no? Siempre ha sido la relación entre los vicepresidentes y los presidentes complicadas. Por la historia, ¿no? Digamos, ¿cómo ves este dúo, esta relación? ¿Se puede repetir algún hecho de la historia o puede terminar como todos esperamos? Bueno, a ver, nunca uno siempre ve que los hechos nunca se repiten de la misma manera, ¿no? Ahora, a mí me parece que hubo un grado de inteligencia de parte de Cristina muy grande, allá por mayo del 2019, que permitió esta construcción política que hoy se llama Frente de Todos, y que hay una responsabilidad muy grande de los dirigentes que comandan esta fuerza política, este frente político. Digo, no solo Alberto Fernández, no solo Cristina, me parece que hay innumerables dirigentes que ven día a día que cualquier discusión política, diferencia política, hay que resolverla en los lugares que corresponden y no sacarlas para afuera y que tengan alguna repercusión negativa, más allá de algunas diferencias que
incluso algunos sí, tal vez las muestran. Yo soy de la idea que todas estas diferencias hay que resolverlas puertas para adentro, hay que discutirlo y hay que llegar a síntesis, porque también creo que si no hacemos eso de una forma madura, no solo nos perjudicamos nosotros dentro de este armado que lleva adelante el gobierno, sino que fundamentalmente se va a perjudicar la población, porque la población, si nosotros nos peleamos, puede ver con buenos ojos nuevamente alternativas como las que gobernaron poquito tiempo atrás. Y los resultados están a la vista, cuando no se gobierna de forma sensible, cuando no hay uno que atienda a los sectores más vulnerables, los resultados, como dije, son muy notorios y perjudiciales para las grandes mayorías. La última, Nicolás, para liberarte en el retorno a casa, bajamos a San Fernando, digo, para la obligación de siempre pasar por el distrito, ha sido muy clara la conformación de la política nacional. A título personal digo que San Fernando es el distrito menos de todos de los que hay, digo, porque es de casi nadie, solamente de un grupo acotado hasta de familiares, me atrevería a decir. Digo, ¿cómo convivir en lo que tiene que ver con el distrito para la consolidación de este proyecto que bien enmarcaste vos, que es el Frente de Todos, ¿no? Sí, bueno, acá también hay un proceso en el cual los diferentes sectores que conformamos el Frente de Todos seguimos conversando y llegando y tratando de llegar a acuerdos y formas beneficiosas para el pueblo sanfernandino. Digo, si uno hace un repaso mínimo hacia atrás, tuvimos o venimos de diferentes sectores. Nosotros particularmente fuimos oposición al gobierno de Luis Andreotti y tuvimos algunas diferencias, pero ponemos por delante el proyecto nacional, ponemos por delante la felicidad del pueblo antes que nuestras propias visiones, porque tenemos, como dije antes, diferencias y que las podemos, por suerte, charlar, discutir, intentar llegar a acuerdos. A veces los llegamos, a veces no, pero lo intentamos. Yo, así como en otros tiempos estaba parado de la vereda de enfrente, hoy me siento parte del gobierno municipal, me siento parte de las cosas que se vienen haciendo y considero y trato de poner por delante lo positivo antes que lo negativo. Yo creo que no hay otra manera, no hay otra forma de poder construir hacia adelante. Me parece que el gobierno municipal también está haciendo los esfuerzos para tener mayor diálogo con sectores como el nuestro y otros que tal vez venimos de lugares diferentes o con trayectorias diferentes, pero que es fundamental para que el pueblo sanfernandino logre y vea la gestión que se viene llevando adelante en términos municipales, que uno rescata muchas cosas, no solo desde ahora, sino desde hace un buen tiempo. Siempre lo hemos dicho, hemos marcado las cosas que no nos gustaban y también podíamos marcar las cosas que nos gustaban. Entonces, en este sentido creo que estamos madurando todos. Me parece que esa es un poco la palabra. Importante entonces este testimonio. Nicolás, agradecerte por la comunicación de manera doble, por haber bancado otra nota dentro del auto, perdón, pero bueno, había que aprovechar la ocasión para conversar contigo. Sí, encima ahora me parece que me va a quedar un ratito más porque se largó a llover. La que faltaba. Me siento más culpable que antes, pero bueno, gracias realmente por la comunicación, ¿eh? Bueno, por favor, bueno, muchas gracias a ustedes y sigan adelante con su trabajo. Abrazo grande y buen fin de semana. Un abrazo, gracias, igualmente. Ahí pasaba Nicolás Cherey. Algunos les llama la atención que yo desee buen fin de semana. Sí, vos sos uno, porque yo no los veo el viernes. Está bien, pero te va a faltar el viernes para el fin de semana. Está bien, pero por ahí
él no trabaja o el que está conectado no trabaja y arranca el fin de semana. Puede ser también un miércoles ese fin de semana también, por eso. Por eso. O sea, el que vos no ves a partir del lunes decía buen fin de semana. Exacto. Y digo felicidades fuera de la época de fiestas. Está muy bien, eso sí, bueno. Como bendiciones también. No, esa es la otra pata. Tanda, ¿te parece? Y volvemos con la vamos última. A ver con quién nos sorprende el último, ¿no? ¿Dónde estará? No, para ti. ¿Dónde estará el tigrense? Yo voy a contar una anécdota. Tengo gente que estaba conectada y me dice el cambio de color de la nota. Claro, arrancamos casi de día, terminamos casi de noche dentro de un auto. Es difícil mantener el... No puedo faltar de... Seguimos, aquí última parte del programa. Se quedaba dentro del auto porque llueve, me preguntan. Sí, pero bueno, ahí pasaba Nicolás Cherey. Saludos, gente que está del otro lado, especialmente a Agustincito, a Delfina, a Joaquincito, que está ahí la familia viendo de vez en cuando. Así que, nada, aprovechamos para en este momento, previo a saludar al próximo invitado del día, hacer eso. Me río porque dicen que que estaba dentro del auto. Sí, lo decíamos, era la primera nota que hicimos dentro del auto. Bueno, la gente que está conectada, la bondad de la tecnología, mira más los detalles que nosotros. Momento ahora de meternos. Esto lo voy a contar públicamente, un pedido mío. Yo no suelo pedir invitado, pero le dije al productor, a Marco, le digo: Marquito, ¿me podés hablar en qué anda Pancho Zárate? Porque es una de las personas que ha venido al piso en más de una ocasión y de la que más a ver, que se entienda, he aprendido cómo interpretar al kirchnerismo o al peronismo kirchnerista fuera del gobierno cuando estaba el macrismo. Entonces dije, ahora que cambiaron los vientos, que pasó el Día de la Lealtad, tráemelo si está disponible. Bueno, gracias a Dios, comunicación con Marco de por medio, ya está del otro lado Pancho Zárate, quien hoy, dentro obviamente del peronismo kirchnerista, para el desarrollo de Tigre, referencia de ahí, está con Craneando Tigre, un espacio que ahora nos pondrá en autos sobre de lo que se trata, pero vamos a hablar de todo un poco. Así que vamos a ver si me escucha bien. Pancho Zárate, Mariano Reino te saluda. ¿Me escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo te va, Mariano, Marcos? Buenas tardes y gracias por la invitación. No, por favor, una alegría. Bueno, lo decía recién en la introducción, tenía ganas de charlar contigo, así que fue más cumplirme a mí el deseo que por ahí seguir la línea de lo que hacemos habitualmente, pero siempre es muy importante escucharte. A ver, vamos a hablar de Craneando Tigre, por supuesto, lo vamos a dejar para el final, porque quiero que me ayudes a entender lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, digo, y el que estamos... O que me ayudes a entender lo que estamos viviendo, tiene que ver en el contexto de pasó un 17 de octubre, un Día de la Lealtad, se viene un 27 de octubre, quizá un día muy simbólico para el kirchnerismo, pero en el medio hay más dudas que certezas respecto a la lógica política del gobierno. Pancho, ¿para dónde vamos los argentinos? Yo creo que hay que separar dos cuestiones. La primera es una era electoral, lisa y llanamente, que nos encuentra absorbidos. Dentro de ese marco, explicarle a todos que esta es la era de las coaliciones. Todos los que compulsan electoralmente son coaliciones, aunque eso atenta contra la democracia interna de los partidos políticos muchas veces. Y creo que a eso vamos hacia el 21 y hacia el 23. Creo que no va a haber mucho espacio para internas, y sabiendo esto, todos lo perciben, tratan de acomodar la coyuntura dentro de una coalición. El Frente de Todos no escapa a esa regla. Eso es una forma de entender la política y la coyuntura actual. La otra forma que debemos entender es que claramente un gobierno que tiene 9 meses, con 7 en cuarentena o en pandemia, ha recibido una herencia que no es menor, pero no por eso le quita responsabilidad política, donde se siente agravado por formar realmente un gobierno y un gabinete que conforme primero internamente a todo el Frente de Todos y luego al resto de la sociedad. Tarea nada fácil. Obviamente es muy complejo, pero en estos días de cuarentena y demás
se ve salpicado por mucho de la fibra íntima del peronismo, cosa que para algunos suena ajena porque no llegan a comprenderla, y para los que tenemos algunos años más es caro a nuestros afectos. Obviamente la fecha del 27 de octubre es para muchos mucho más vivaz a la hora de festejarlo que quizás el 17 de octubre. Esto sin ánimo de ofender a nadie. Lo digo por la vivencia misma de los últimos 15 años de política. A ver, en el desarrollo de esta separación, en la cual coincido, es inevitable reflexionar sobre lo del sábado, digo, lo que sucedió el 17, desde lo simbólico. A ver, yo decía que se busca inyectarle un poco de épica al gobierno con lo del 17. Ahora, no sé si coincidís con eso y si crees que se logró modificar algo de la matriz que venía trazando el Frente de Todos, digo, resumido en la figura del presidente centralmente, ¿no? Yo creo que no se logró modificar una matriz, creo que se le intenta dar una impronta. Algunos lo llaman reperonización del gobierno, y creo que eso también es desacertado. El gobierno no necesita reperonizarse, el gobierno necesita saber hacia dónde va y por quiénes está integrado, porque el Frente de Todos no hay hombres y cuadros intelectuales y políticos solamente del justicialismo. Eso es lo primero que debemos comprender, porque, bueno, claramente cuando hablo de coaliciones y digo que no escapamos a esta regla, debo admitir, por ejemplo, que el movimiento obrero es más afín a los afectos de un 17 de octubre y que hable de peronizar un gobierno, cuando en realidad, en la gestión, el embrión del Frente de Todos, el movimiento obrero no estuvo tan presente. Bien. Esto sin ánimo de caerle a nadie, pero debo reconocer una cosa. Cuando a mí me anteponen dos fechas tan importantes, yo debo decir, soy un peronista de toda la vida, pero yo a Perón lo leí. Tuve la suerte de hablar con Néstor 3 veces y a mí me atravesó el pecho. Desde ese día empecé a ser peronista kirchnerista. Entonces, para mí Néstor fue el Perón que yo conocí. Para una generación que vino después, más jóvenes, Néstor es como si fuera la reencarnación de Perón. Y para muchos que resistieron el proceso del kirchnerismo, creyeron en el proyecto político de Néstor, pero también sostienen que ese proyecto murió el 27 de octubre de 2010. Obviamente hay mucho para hablar, para opinar, porque tenemos los peronistas esta cuestión de internas no resueltas durante muchos años. Y creo que en el 2021 eso se va a postergar una vez más. Bueno, es elocuente ese comentario. Y en lo puntual, Alberto Fernández, para Pancho Sala, te digo, ¿en qué lugar? Porque también yo creo que ha pasado algo que me da la sensación que algún sector del peronismo acepta, no sé si la crítica, pero el cuestionamiento, no del peronismo del presidente, pero sí de la gestión presidencial. Entonces, desde tu óptica, digo, ¿dónde encasillás en este marco que estás conceptualizando, muy interesante sobre la coalición, el rol del presidente? Y acto seguido, obviamente, el de la vicepresidenta. Yo creo que se armó una fórmula necesaria acorde a la época que se estaba viviendo. Esto lo digo porque muchos me hablan de que cuando Cristina salió ese sábado famoso a decir Alberto es mi candidato a presidente, lo leyeron como una jugada magistral, política, rompiendo todo lo pendular que venía dentro del peronismo sobre los turnos y a quién le toca y a quién no. Yo me pregunto hoy, ¿Cristina en realidad es dueña del 30% de un total de un 35-38% que abarca todo el peronismo en una compulsa? Digo, si fuera dueña, ¿alcanza con eso para ir a una elección general? Lo que está demostrado, si no, fíjense en el Frente Renovador, que integra el Frente de Todos, que con 6, 7 u 11 puntos, como dicen algunos,
si le alcanzaba para ser segunda o tercera fuerza, comparándolo con el 2015. La verdad es que dentro de un armado, de una coalición, que en su mayoría hay peronistas, no sobra nadie y nos alcanza apenas para poder conformar un gobierno. Dentro de una coyuntura a futuro, ahí sí tomo la real importancia de lo que queda del kirchnerismo y de lo que queda del peronismo. En ese marco yo ubico a Alberto Fernández como el más radical de los peronistas, o socialdemócrata, como quieran nombrarlo, sin ánimo de ofender. ¿Por qué? Porque claramente Alberto Fernández es uno de tantos compañeros que ha ido por fuera del peronismo en la historia de los últimos 18 años de política. Y muchos compañeros que están hoy dentro del Frente de Todos también han ido por fuera del sello del PJ. Esto es algo que nos llevó muchos años comprender a nosotros y que no nos dimos cuenta que fue atentando contra la democracia interna del Partido Justicialista. Obviamente, yo me pregunto, ¿qué hubiera pensado Cristina a la hora de armar las listas, no del 2019, sino la del 2017, cuando Randazzo fue por afuera? ¿Por qué no tuvo una misma actitud? ¿Por qué? Claramente a los hechos me remito, perdió con Esteban Bullrich, que no era un candidato de gran peso como para perder, pero el ir divididos es la real demostración de que el peronismo sea una intermedia, una general vinculante de presidente o gobernador, creo que eso pasa a segundo plano, perdió con un candidato de segunda línea. Y el peronismo perdió 3 de las últimas 5 elecciones en provincia de Buenos Aires. Y casualmente perdió las que fue dividido. Está claro que no sobra nadie, por eso me animo a decir que aprendieron la lección y que no va a haber internas, van a intentar que haya una lista de unidad y eso va a ser difícil de absorber a futuro, pero tenemos que tener responsabilidad cívica y apoyar a Alberto Fernández, por más que no nos guste por ahí algunas cuestiones en cuanto a su mirada hacia el peronismo, hacia adentro, pero sí apoyamos la gestión que está haciendo. Vamos a hacer una muy, muy brava. Vamos a hacer un paréntesis en el desarrollo nacional, porque es inevitable meternos, cuando hablas de Frente de Todos, hablas de coalición, hablaste del Frente Renovador en el distrito. Puntualmente, digo, Tigre hoy, desde Julio Zamora, responde a la lógica del Frente de Todos. Un Julio Zamora que esta semana estuvo incluso fotografiándose con Alberto Fernández. Antes de meternos lleno en tu análisis de Tigre, me interesa, craneando Tigre, digo, ponerlo sobre concreto. ¿Qué es es un nuevo espacio? Digo, ponernos en autos también, de contarnos un poco qué es esto. Craneando Tigre es un espacio generacional, donde con muchos compañeros del campo popular, como del Frente Grande, compañeros del Partido Solidaridad e Igualdad, compañeros del peronismo ortodoxo, nos fuimos juntando a través de los afectos, de la política y de comprender las sensaciones que estaban quedando, no quiero decir la avenida del medio, porque me van a ubicar en un sector y no se trata, pero sí que nos había rozado de cerca el fracaso en cuanto a resultados electorales. En eso resaltamos y seguimos obviamente luchando por una unidad que hoy por hoy sigue siendo utópica en Tigre, pero porque no hemos sabido absorber las cuotas reales de poder que tienen los dirigentes peronistas de Tigre. En la última elección, en la sección, Tigre metió 3 diputados provinciales. Claro. Invito a ver qué distrito metió 3 diputados provinciales. Hace años no se veía. Lo que no se veía tampoco era que se metan 3 diputados provinciales. Está bien, uno entró por la séptima, que es Liliana Padulo, ¿no? Pero entró Malena Galmarini y entró Roxana López, la compañera de la Cámpora. Lo que nunca se vio es que entren 3 que son de Tigre y ninguno responda al intendente, ¿no?
Eso es también toda una señal. ¿A qué crees que se debe eso? Yo creo que se debe primero a una gran eficiencia de lo que es Sergio Massa en un armado nacional. Sergio es un animal político, es un hombre de mucha vocación de poder y que trabaja y hace política 18 horas por día. Trabaja mucho, sabe leer, se está preparando para ser presidente y en algunas cosas le está yendo bien, en otras no tanto. Yo creo que Julio de alguna forma sintió el desgaste de 2 mandatos y medio ya al frente del Ejecutivo. A raíz de este pensamiento que esbozás, es inevitable preguntar por qué si alguien se prepara para ser presidente, no se dé el interés sobre el distrito. Digo, quizá no es tanto Sergio, pero sí Malena, la que representa un trabajo constante en el distrito. Y ya creo que es más público que lo que era hasta hace un tiempo, que es más una cuestión interna entre Malena y Sergio, o sea, si Malena está habilitado o no para el distrito, que lo que realmente termina pasando. Entonces digo, si hay un proyecto presidencial de Sergio Massa, ¿no se puede dejar a Zamora y chau? Yo creo, a ver, primero que la ley no lo permite todavía. Hoy por hoy, si no se reglamenta... Está claro, quiero decir, no se lo puede dejar con tranquilidad estos 3 años. Pensemos que nos quedan 3 años de gestión todavía. Sí, a ver, eso se lee para afuera y no está mal la lectura de Mariano, pero en esto hay que comprender el riñón del peronismo. El peronismo es un animal voraz de poder. Y creo que una interna no resuelta, como hubiera sido el año pasado, entre Malena y Sergio, hace que esa interna se postergue y se viva en la realidad de qué chapa política pesa más. Y claramente Malena está haciendo una excelente gestión en AISA hoy y hace política, y es peronista, viene una familia peronista, y la reconozco como peronista, y no me parece mal a mí que haga política en función de un proyecto que ella cree que es ella ser intendente. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me gustaría que resuelvan las cosas en un marco de unidad y todo, pero bueno, estamos ajenos a poder llegar a esa cuestión nosotros como craneando. Sí llamamos a la unidad de todos los sectores, porque obviamente me da un poquito de pudor que Juntos por el Cambio tenga la presidencia del Consejo Deliberante de Tigre. Esa no la entendí. O sea, no es que no la entendí, está claro que la entendí, digo, tiene cierta ironía en mi expresión. No es normal que tras la tragedia que sucedió, la presidencia haya caído en lo que debería ser la oposición. Y ahí mi pregunta es, ¿hay mayor trabajo de consenso conjunto por el cambio que con el peronismo dentro del frente, o con la totalidad del peronismo dentro del Frente de Todos? ¿Cómo lo interpretás vos eso, si no? No, yo lo interpreto claramente bajo el reglamento legislativo del HCD de Tigre, y es que se han dado sucesivas bancas que fueron cambiando de nombre, tanto en el Frente Renovador como también en Juntos por el Cambio. Todos fueron en los últimos 3 meses cambiando de bancas y relevos y demás. De hecho hay una discusión que está inconclusa ahí, si quién va a asumir, si Milka Sosa o Pancho Rosso, la suplencia de Florencia Mosqueda. Dicho esto, que una vez que quede uniforme y conformado los relevos que debe haber en el Consejo Deliberante, creo que sí se va a pasar a la discusión como corresponde y el peronismo va a obtener la presidencia que por número tiene, más allá de cualquier disputa interna. Está bien, vos decís que es una cuestión de orden. Vos, a ver, hoy me planteas que acomodada los 24 concejales, hoy el cuerpo tiene 22 concejales, nadie lo resuelve, un absurdo total. Superada esa instancia, quedando con 24, el peronismo va a avanzar por la presidencia. O sea, lo de Cernás es una vacación. Creo que es un bonus track que tuvo él y que obviamente aprovecha para mediatizar esta disputa interna que tenemos en el peronismo. Yo no veo mal que discuta el movimiento Evita y la Cámpora por una banca, por una sucesión. Yo la verdad que lo veo sano, Lo que me parecería mal es que una vez resuelto esto de las sucesiones, no vayamos por la presidencia. Claro.
tengo el pleno convencimiento porque conozco a los compañeros, creo que con adultez y madurez política y racionalidad vamos a resolver esto, y dentro de muy poquito tiempo. Creo que Julio en eso tiene la muñeca necesaria para poder llevarlo adelante. Importante eso. ¿Lucas? Pancho, te cambio de tema. Te escuché hablar de peronismo ortodoxo, ¿no? Que integra el Craneando. A un hombre del peronismo le pregunto, a ver, que nos defina un poco qué sería el peronismo ortodoxo y si ese es el peronismo de Perón, digamos, ¿no? Viste, siempre hay una discusión de cuál es el verdadero peronismo, ¿no? Si el peronismo de izquierda, si el peronismo de derecha, todos son peronistas, pero estaría bueno que alguien que conoce el tema nos explaye sobre el tema. Mira, por ejemplo, te voy a comentar, yo me encontré dentro de Craneando, militando, por ejemplo, con Fabio Sosa, un compañero que en JP lo combatí toda mi militancia. Fue secretario de Juventud del PJ de Tigre 8 años y éramos la antinomia dentro de la JP. Fueron pasando los años, nos seguimos enfrentando y hoy nos encontramos dentro de Craneando. Fabio un poco más a la centro izquierda del peronismo, yo estaba más en el centro, después se invirtieron los roles, los caminos, y nos dimos cuenta de algo. Fueron pasando los años y nos reconocemos hombre de Perón. No, ya no interesa tanto si él estaba más a la izquierda que yo o viceversa. Y así con un montón de compañeros. Lo que sí nos dimos cuenta todos, y a esto yo me refería con ortodoxo, es que no debemos perder la brújula, nuestro norte, que es el peronismo. Con él nos reímos y decimos, Perón conducción, de ahí para abajo todos compañeros. Que es una cuestión que a veces cuesta con algunos compañeros más jóvenes que militan, no sé, en Colina, en la Cámpora, en la 26 de julio y demás, que si bien han llegado a cargos legislativos, bien merecido que se lo tienen por su militancia, por su lucha y demás, hay cuestiones que no están resueltas dentro del peronismo, no de Tigre, en un contexto nacional, y que se fue postergando año tras año. No es una crisis de identidad, esto es una crisis de falta de internas y que, por ejemplo, se traslada por derrame a los distritos. Hace 3 años tuvimos una elección por lista de unidad del Consejo del Partido, donde Julio Zamora fue electo presidente del PJ de Tigre. Al tiempito, no entendimos por qué, se corrió y asumió Roberto Paso. Bueno, yo no entiendo por qué Roberto Paso, no, más allá de la pandemia, no convoca a una reunión de Consejo de Partido. Entonces, estas son cuestiones mínimas que el peronista necesita para poder expresarse. La no expresión de los cuadros políticos hace que la vara de la política baje. Por ahí es complejo de explicar, pero no hay un peronismo ortodoxo, un peronismo renovador. Digo, todos esos fueron rótulos que quedaron en la historia, pero somos todos hombres del peronismo. Digo, lo fue Herminio Iglesias, lo fue Antonio Cafiero, lo fueron los que vinieron después y lo somos ahora. Pancho, la última de mi parte. Coincidimos quizás que hay una situación económica complicada, digamos, que está atravesando a todo el país. El dólar y la economía parece estar en una situación en la cual hay mucha incertidumbre. ¿Cuál crees vos que es el mensaje que le está faltando al gobierno en materia económica? Porque evidentemente la foto del 17 no sirve para ese mensaje. A ver, obviamente acá tenemos que confiar en la conducción del presidente, pero yo me animaría a hacer una convocatoria más amplia todavía a todo el campo político nacional, sobre todo a la gente de la industria, y que venga a colaborar con el gobierno, que venga a colaborar y que se discutan las grandes cuestiones. A ver, en otros gobiernos peronistas se ha llamado a empresarios que vengan a formar parte del gabinete y que nos ayuden en una reforma de retenciones tributarias, etcétera. Hoy la gran presión fiscal que existe se le recrimina al gobierno, pero nadie hace propuestas superadoras.
y creo que deben ser parte de la discusión los industriales, el campo, los trabajadores, la clase política. Digo, es muy fácil plantarse y criticar y no aportar ideas. Digo, si no somos Juntos por el Cambio, que tiene bancas, pero no da quórum para esto si no se discute lo que ellos quieren. Pancho, agradecerte por la comunicación. Queda muchísimo para conversar de Tigre, pero la realidad es que el tiempo a veces es tirano, como dijo alguien conocedor alguna vez. ¿Qué decirte? Agradecerte realmente, insisto con esto. Para mí es un aprendizaje constante escucharte y bueno, veremos si la agenda me lo permite y acá el compañero Lucas y el productor Marco me permiten conectarnos nuevamente para seguir hablando un poquito de Tigre, porque creo que hay mucho lineamiento de los que planteas a nivel nacional o por ahí más genéricos que quisiera interrogarlos en el distrito porque la verdad que no conozco y que me interesa. Así que gracias por la comunicación de hoy. Te agradezco mucho, Lucas, un placer conocerte, gracias por la hospitalidad y cuando ustedes quieran, les agradezco muchísimo. Y buen fin de semana para vos, Pancho, también, Hasta luego. Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba también Pancho Zárate. Bueno, este es el gusto que a mí me gusta. O sea, hablar... Yo lo que difiero respecto al militante normal es que falta un poquito de sustento. Uno puede aprender cuando escucha. Yo no sé, la verdad, la esencia del peronismo. Y cuando escucho a personajes como Pancho lo que plantea, creo que voy componiendo esa idea de... no sé si de historia, porque la verdad que, pero sí de consideración histórica del peronismo. Por supuesto lo que le decía al final de la nota, queda para hablar el peronismo de Tigre, digo, que es un capítulo aparte, y que bueno, que sería interesante desde Craneando Tigre ver, qué pueden aportar en esa situación. Pero bueno, digo, temas realmente varios los que han quedado fuera del programa. Luquita, nos vamos. Nos vamos. Entregamos bien, ¿no? En hora, será hasta la semana que viene. Buen fin de semana, Mariano. Hasta la semana que viene. Me di cuenta... No sé qué pasó, pero bueno. Buen fin de semana, gracias. Tenía 2 Zoom abiertos, sí. ¿Qué cosa? 2 Zoom abiertos. Bien. Ah, bueno, puede ser eso. Entonces, bueno, será hasta la semana que viene. Dale. No te voy a decir qué programa vamos a tener. Pero bueno. En noviembre por ahí... Nos quedan casi 10 programas nada más. Me prometiste a Marcela Durrí antes de terminar el año. ¿Sí? No sé si... No te pongas nervioso. No, si yo la entrevisté ya, Marcela. Me prometiste a Marcela Durrí. La veo retuiteando menos cosas de San Isidro, me preocupa. Y bueno, estará un tema de... Me preocupa. Realmente. Aguas. Yo voy a decir algo que no entendí realmente. Yo no suelo revisar todas las redes, esto total nos quedan 2 minutos, lo puedo decir. Hay un usuario que está... Es más, voy a contar la verdad, me hizo pensar, fíjense, hablemos de varones del conurbano, esto es en Twitter, muestro mi cuenta, y aparece una respuesta de un usuario que suele comentar, que es falso obviamente, ¿no? Eliseo Egui. ¿El que trabaja en edificio? Eliseo. Hora 60, pasen a cobrar el monotributo. Suele poner siempre, a ver si se ve. Suele poner siempre esas cosas. Yo no sé realmente si dejar una factura por cobrar. Que nos diga dónde le llevamos la factura, así. Por eso, los monotributos si no lo pago, estamos en pandemia. Lo estoy pagando, pero pasen a cobrar, no a pagar el monotributo, no lo entendí. Bueno, rareza, señores, de este programa y de este lugar, ¿no? Inverbes. Se viene dentro de poco una sorpresa. Ah, quiero felicitar a Ramón Lanús, el Zoom que hizo con Vidal. Ah, sí, ¿cómo estuvo eso, che? Y noticia por todos lados. No lo vi, yo no me conecté. No soy del pro. ¿Cuánta gente se conectó? Supuestamente se anotaron más de 5.000, Zoom te deja 1.000. ¿Y cómo hicieron? No, se anotaron. Te anotabas. Te anotabas antes. Pero bueno, importante. Vamos a analizar en algún momento la bajada de Vidal con Lanús, ¿eh? A ver para dónde termina. Hasta acá llegamos, ¿eh? Ahora sí. Abrazo grande para todos. Nos reencontramos el jueves que viene. Chao.